Cuentos de Grimm. El pájaro de oro. En tiempos antiguos había un rey que tenía detrás de su palacio un hermoso jardín de recreo en el que había un árbol que daba manzanas de oro. Cuando las manzanas maduraban, se contaban, pero a la mañana siguiente faltaba una. Se lo comunicaron al rey, y éste ordenó que se vigilara el árbol todas las noches. El rey tenía 3 hijos, y envió al mayor de ellos al jardín tan pronto como cayó la noche. Pero cuando llegó la medianoche, no pudo evitar quedarse dormido, y a la mañana siguiente volvió a faltar una manzana. La noche siguiente le tocó vigilar al segundo hijo, pero no le fue mejor. Tan pronto como dieron las 12, se quedó dormido, y por la mañana faltaba una manzana. Ahora le tocaba al tercer hijo vigilar. Él estaba muy dispuesto, pero el rey no confiaba mucho en él y pensaba que sería menos útil que sus hermanos, pero al final le dejó ir. El joven se tumbó debajo del árbol, pero se mantuvo despierto y no dejó que el sueño se apoderara de él. Cuando dieron las 12, algo susurró en el aire, y a la luz de la luna vio llegar un pájaro cuyas plumas brillaban como el oro. El pájaro se posó en el árbol, y justo cuando había arrancado una manzana, el joven le disparó una flecha. El pájaro se alejó volando, pero la flecha le había alcanzado el plumaje, y una de sus plumas de oro cayó al suelo. El joven la recogió, y a la mañana siguiente se la llevó al rey, y le contó lo que había visto durante la noche. El rey convocó a su consejo, y todos declararon que una pluma como esa valía más que todo el reino. Si la pluma es tan preciosa, declaró el rey, una sola no me basta. Debo y voy a tener todo el pájaro. El hijo mayor partió. Confiaba en su inteligencia y pensaba que encontraría fácilmente al pájaro de oro. Cuando se había alejado un poco, vio a un zorro sentado al borde del bosque, así que amartilló su escopeta y le apuntó. El zorro gritó: «No me dispares. A cambio te daré un buen consejo. Estás en camino hacia el pájaro de oro, y esta noche llegarás a un pueblo en el que hay 2 posadas una frente a otra. Una de ellas está muy iluminada, y todo es alegría en su interior, pero no entres en ella. Entra mejor en la otra, aunque parezca mala». ¿Cómo puede un animal tan tonto dar un consejo tan sabio?, pensó el hijo del rey, y apretó el gatillo. Pero falló al zorro, que estiró la cola y corrió rápidamente hacia el bosque. Así que siguió su camino, y al anochecer llegó al pueblo donde estaban las 2 posadas. En una cantaban y bailaban, la otra tenía un aspecto pobre y miserable. Sería un tonto, sin duda, pensó, si entrara en la taberna cutre y pasara por alto la buena. Así que entró en la alegre, vivió allí en juerga y fiesta, y se olvidó del pájaro, de su padre y de todos los buenos consejos. Cuando pasó algún tiempo y el hijo mayor no regresó a casa mes tras mes, el segundo se puso en camino, deseando encontrar al pájaro de oro. El zorro se encontró con él como se había encontrado con el mayor, y le dio el buen consejo que él no tuvo en cuenta. Llegó a las 2 posadas, y su hermano estaba de pie en la ventana de la que provenía la música y lo llamó. No pudo resistirse. Entró y vivió solo para el placer. Pasó más tiempo, y entonces el hijo menor del rey quiso partir y probar suerte, pero su padre no se lo permitió. «No sirve de nada», dijo. «Encontrará el pájaro de oro aún menos que sus hermanos, y si le ocurriera alguna desgracia, no sabría cómo ayudarse a sí mismo. Es un poco deficiente en el mejor de los casos». Pero al final, como no le dejaba en paz, le dejó ir. De nuevo, el zorro estaba sentado a la entrada del bosque, suplicando por su vida y ofreciendo sus buenos consejos. El joven era bondadoso y le dijo:
Tranquilo, pequeño zorro, no te haré ningún daño. No te arrepentirás, respondió el zorro. Y para que puedas avanzar más rápido, súbete a mi cola. Y apenas se había sentado, el zorro comenzó a correr y se alejó por caminos y piedras hasta que su pelo silbaba con el viento. Cuando llegaron al pueblo, el joven se bajó, siguió el buen consejo y sin mirar atrás, entró en la pequeña posada, donde pasó la noche tranquilamente. A la mañana siguiente, tan pronto como llegó al campo, allí estaba ya sentado el zorro, que le dijo: «Te diré lo que tienes que hacer. Sigue recto y al final llegarás a un castillo, delante del cual yace todo un regimiento de soldados, pero no te preocupes por ellos, porque estarán todos dormidos y roncando. Pasa entre ellos directamente al castillo y recorre todas las habitaciones, hasta que finalmente llegarás a una sala donde hay un pájaro de oro colgado en una jaula de madera. Cerca de allí hay una jaula de oro vacía para exhibición, pero ten cuidado de no sacar el pájaro de la jaula común y ponerlo en la bonita, o te irá mal». Con estas palabras, el zorro volvió a estirar la cola, y el hijo del rey se sentó sobre ella y se alejó volando por encima de piedras y matorrales hasta que el viento le silbaba en el pelo. Cuando llegó al castillo, encontró todo tal y como le había dicho el zorro. El hijo del rey entró en la habitación donde el pájaro de oro estaba encerrado en una jaula de madera, mientras que otro pájaro de oro se encontraba junto a él, y las 3 manzanas doradas yacían dispersas por la habitación. Pero, pensó, sería absurdo dejar al hermoso pájaro en la jaula común y fea. Así que abrió la puerta, lo cogió y lo puso en la jaula dorada. Pero en ese mismo instante, el pájaro lanzó un chillido agudo. Los soldados se despertaron, entraron corriendo y lo llevaron a la cárcel. A la mañana siguiente fue llevado ante un tribunal de justicia y, como lo confesó todo, fue condenado a muerte. Sin embargo, el rey dijo que le concedería la vida con una condición: que le trajera el caballo de oro que corría más rápido que el viento, y en ese caso recibiría, además, como recompensa, el pájaro de oro. El hijo del rey partió, pero suspiró y se entristeció, pues ¿cómo iba a encontrar el caballo de oro? Pero de repente vio a su viejo amigo el zorro sentado en el camino. «Mira», dijo el zorro, «esto ha sucedido porque no me hiciste caso. Sin embargo, ten ánimo. Te ayudaré y te diré cómo llegar hasta el caballo de oro. Debes seguir recto y llegarás a un castillo, donde en el establo se encuentra el caballo. Los mozos estarán tumbados delante del establo, pero estarán dormidos y roncando, y podrás sacar tranquilamente al caballo de oro. Pero hay una cosa que debes tener en cuenta. Ponle la silla de montar común de madera y cuero, y no la dorada, que cuelga cerca, o te irá mal». Entonces el zorro extendió su cola. El hijo del rey se sentó sobre ella y se alejó a toda velocidad hasta que su cabello silbaba con el viento. Todo sucedió tal y como había dicho el zorro. El príncipe llegó al establo en el que se encontraba el caballo de oro, pero justo cuando iba a ponerle la silla de montar común, pensó: «Será una vergüenza para un animal tan hermoso si no le pongo la buena silla de montar que le corresponde por derecho». Pero apenas la silla de oro tocó al caballo, éste comenzó a relinchar con fuerza. Los mozos de cuadra se despertaron, agarraron al joven y lo arrojaron a la cárcel. A la mañana siguiente, fue condenado a muerte por el tribunal, pero el rey prometió concederle la vida, y también el caballo de oro, si conseguía traer de vuelta a la hermosa princesa del castillo de oro. Con el corazón encogido, el joven partió, pero por suerte para él, pronto encontró al fiel zorro. «Debería dejarte con tu mala suerte»,
dijo el zorro, pero me das pena y te ayudaré una vez más a salir de tus apuros. Este camino te lleva directamente al castillo de oro. Llegarás al atardecer. Y por la noche, cuando todo está en silencio, la hermosa princesa va a la casa de baños a bañarse. Cuando entre, corre hacia ella y dale un beso. Entonces te seguirá y podrás llevártela contigo. Pero no le permitas despedirse primero de sus padres, o te irá mal. Entonces el zorro extendió su cola. El hijo del rey se sentó sobre ella y el zorro se alejó, saltando por encima de piedras y matorrales, hasta que su pelo silbaba con el viento. Cuando llegó al castillo de oro, todo era tal y como había dicho el zorro. Esperó hasta medianoche, cuando todo estaba sumido en un profundo sueño, y la hermosa princesa se dirigía a la casa de baños. Entonces saltó y le dio un beso. Ella dijo que le gustaría irse con él, pero le pidió con lágrimas en los ojos que le permitiera despedirse primero de sus padres. Al principio él se resistió a su petición, pero cuando ella lloró cada vez más y se postró a sus pies, finalmente cedió. Pero tan pronto como la doncella llegó a la cabecera de su padre, él y todos los demás en el castillo se despertaron, y el joven fue apresado y encarcelado. A la mañana siguiente, el rey le dijo: «Tu vida está perdida, y solo encontrarás misericordia si eliminas la colina que se encuentra frente a mis ventanas y me impide ver más allá. Y debes terminarlo todo en 8 días. Si lo haces, tendrás a mi hija como recompensa». El hijo del rey comenzó a cavar y palear sin descanso, pero cuando al cabo de 7 días vio lo poco que había avanzado y que todo su trabajo era prácticamente inútil, se sumió en una gran tristeza y perdió toda esperanza. Pero al atardecer del 7º día, apareció el zorro y le dijo: «No mereces que me preocupe por ti, pero vete y acuéstate a dormir, y yo haré el trabajo por ti». A la mañana siguiente, cuando se despertó y miró por la ventana, la colina había desaparecido. El joven corrió, lleno de alegría, hacia el rey, y le dijo que la tarea estaba cumplida. Y le gustara o no, el rey tuvo que cumplir su palabra y darle a su hija. Así que los dos partieron juntos, y no tardó mucho en alcanzarlos el fiel zorro. «Sin duda tienes lo mejor», dijo él, «pero el caballo de oro también pertenece a la doncella del castillo de oro». «¿Cómo lo conseguiré?», preguntó el joven. «Te lo diré», respondió el zorro. «Primero lleva a la hermosa doncella al rey que te envió al castillo de oro. Habrá una alegría sin precedentes. Te darán con mucho gusto el caballo de oro y te lo traerán. Súbete a él lo antes posible y despídete de todos con un gesto de la mano. En último lugar, de la hermosa doncella. Y tan pronto como le hayas tomado la mano, súbela al caballo y galopa lejos, y nadie podrá traerte de vuelta, porque el caballo corre más rápido que el viento». Todo salió bien, y el hijo del rey se llevó a la hermosa princesa en el caballo de oro. El zorro no se quedó atrás y le dijo al joven: «Ahora te ayudaré a conseguir el pájaro de oro. Cuando te acerques al castillo donde se encuentra el pájaro de oro, deja que la doncella se baje, y yo la cuidaré. Luego cabalga con el caballo de oro hasta el patio del castillo. Habrá gran alegría al verte, y te traerán el pájaro de oro. Tan pronto como tengas la jaula en tus manos, galopa de vuelta hacia nosotros, y llévate a la doncella de nuevo». Cuando el plan tuvo éxito, y el hijo del rey estaba a punto de regresar a casa con sus tesoros, el zorro dijo: «Ahora debes recompensarme por mi ayuda». «¿Qué quieres a cambio?», preguntó el joven. «Cuando llegues al bosque de allí, mátame de un disparo y córtame la cabeza y las patas». «Eso sería una gran gratitud», dijo el hijo del rey. «No puedo hacer eso por ti». El zorro dijo:
Si no lo haces, tendré que dejarte, pero antes de irme te daré un buen consejo. Ten cuidado con 2 cosas. No compres carne de orca y no te sientes al borde de ningún pozo. Y entonces se adentró en el bosque. El joven pensó: es una bestia maravillosa, tiene caprichos extraños. ¿Quién va a comprar carne de orca? Y nunca se me ha ocurrido sentarme al borde de un pozo. Siguió cabalgando con la hermosa doncella, y su camino lo llevó de nuevo al pueblo en el que se habían quedado sus 2 hermanos. Había un gran revuelo y ruido, y cuando preguntó qué estaba pasando, le dijeron que iban a ahorcar a 2 hombres. Al acercarse al lugar, vio que eran sus hermanos, que habían estado gastando todo tipo de bromas pesadas y habían malgastado toda su fortuna. Preguntó si no podían ser liberados. «Si pagas por ellos», respondió la gente. «Pero ¿por qué malgastar tu dinero en hombres malvados y comprar su libertad?» No lo pensó 2 veces. Pagó por ellos y, cuando fueron liberados, todos siguieron juntos su camino. Llegaron al bosque donde el zorro los había encontrado por primera vez, y como allí hacía fresco y era agradable, los 2 hermanos dijeron: «Descansemos un poco junto al pozo y comamos y bebamos». Él estuvo de acuerdo, y mientras hablaban, se distrajo y se sentó en el borde del pozo, sin pensar en ningún peligro. Pero los 2 hermanos lo empujaron hacia atrás, dentro del pozo, se llevaron a la doncella, al caballo y al pájaro, y se fueron a casa con su padre. «Te traemos no solo el pájaro de oro», dijeron, «también hemos ganado el caballo de oro y a la doncella del castillo de oro». Entonces hubo gran alegría, pero el caballo no comía, el pájaro no cantaba, y la doncella se sentaba y lloraba. Pero el hermano menor no estaba muerto. Por suerte, el pozo estaba seco, y cayó sobre un musgo blando sin hacerse daño, pero no podía salir. Incluso en esta situación, el fiel zorro no lo abandonó. Se acercó, saltó hasta él y lo reprendió por haber olvidado su consejo. «Pero no puedo rendirme así», dijo. «Te ayudaré a subir de nuevo a la luz del día». Le pidió que se agarrara a su cola y la sujetara con fuerza, y entonces lo subió. «Aún no estás fuera de peligro», dijo el zorro. «Tus hermanos no estaban seguros de tu muerte y han rodeado el bosque con vigilantes, que te matarán si te dejan ver». Pero había un hombre pobre sentado en el camino, con quien el joven intercambió sus ropas, y así llegó al palacio del rey. Nadie lo reconoció, pero el pájaro comenzó a cantar, el caballo comenzó a comer, y la hermosa doncella dejó de llorar. El rey, asombrado, preguntó: «¿Qué significa esto?» Entonces la doncella dijo: «No lo sé, pero he estado tan triste y ahora estoy tan feliz. Siento como si mi verdadero prometido hubiera llegado». Le contó todo lo que había sucedido, aunque los otros hermanos la habían amenazado de muerte si traicionaba algo. El rey ordenó que todas las personas que se encontraban en su castillo fueran llevadas ante él, y entre ellas se encontraba el joven con sus harapos, pero la doncella lo reconoció de inmediato y se abalanzó sobre él. Los malvados hermanos fueron capturados y ejecutados, pero él se casó con la hermosa doncella y fue nombrado heredero del rey. Pero, ¿qué fue del pobre zorro? Mucho tiempo después, el hijo del rey volvía a pasear por el bosque cuando se encontró con el zorro, que le dijo: «Ahora tienes todo lo que puedes desear, pero mi miseria no tiene fin, y sin embargo está en tu poder liberarme». Y de nuevo le pidió entre lágrimas que le matara de un disparo y le cortara la cabeza y las patas. Así lo hizo, y apenas lo hizo, el zorro se transformó en un hombre, que no era otro que el hermano de la hermosa princesa, quien por fin quedó libre del hechizo mágico que se le había impuesto. Y ahora nada más faltaba para su felicidad mientras vivieran.